¿cómo nació la idea de emprender en el mundo del mezcal? ¿Qué te llamó, qué te motivó a hacer un lado la actuación y dedicarte al mundo del mezcal? No sé si ya era desconocido para ti, claro. Sí, pues yo la verdad es que tomo mezcal desde hace muchos años, desde que me vine a vivir a la Ciudad de México. Se empezaban a poner de moda las mezcalerías, justo ahí en la Condesa y en la Roma, que es donde estaba mi escuela de actuación. Entonces se volvió como una tradición para mí y para mis amigos irnos a tomar un mezcal después de las clases o después de una obra de teatro, después de una función. Y ahí fue cuando descubrí el mezcal. Yo soy de Aguascalientes, llegué a la Ciudad de México hace 20 años y ahí empezaba a ponerse de moda el mezcal en la Ciudad de México, ¿no? Entonces cuando lo probé, pues me volví muy fan. A partir de ahí ya solo tomaba mezcal, empecé a conocer un poquito más de los agaves, de los procesos, de los maestros mezcaleros, ¿no? De los tipos de mezcal que había. Y ya, solamente era como un consumidor más, ¿no? Como un fan más del mezcal. Y hace algunos años un empresario norteamericano me buscó para hacer la imagen de su mezcal en Estados Unidos. Y tuvimos algunas pláticas, pero no me hizo mucho sentido como ser la imagen de un mezcal norteamericano, si el mezcal es mexicano y si yo soy mexicano. Como que no terminó de cuajar eso en mi cabeza, pero ahora sí que como Inception se me quedó la idea dando vueltas en la cabeza. Y un día platicando con mi equipo, medio en broma, ¿no? Salió la idea de qué pasa si hacemos un mezcal desde cero. Nos dio un ataque de risa de lo improbable que sonaba, pero después nos pusimos a hablarlo en serio y un año después habíamos creado Ojo de Tigre, ¿no? Lo presentamos al público hace 2 años ya y estamos muy contentos. Ha sido una respuesta increíble. Menos de 2 años, como 20 meses más o menos. Ha sido una respuesta muy linda, ¿no? Hay más de 350 marcas de mezcal en México y hoy ya somos la número 6, ¿no? Entonces estamos muy agradecidos con la gente, ¿no? De alguna manera a dar gracias, ¿no? Como agradecerle a toda la gente que nos ha apoyado, porque la respuesta ha sido pues muy hermosa y abrumadora, pues también, ¿no? Nuestro mezcal es parte de Casa Lumbre. Nos asociamos con Pernod Ricard, que es la segunda empresa más grande de vinos y licores del mundo, porque nuestra idea es llevar el mezcal a muchas partes del mundo, ¿no? Y esta asociación nos permite llevar el mezcal a más de 160 países, ¿no? Entonces se ha vuelto muy emocionante y el día de ayer, por ejemplo, lanzamos el mezcal en Estados Unidos. Entonces ha sido una semana muy, muy intensa. ¿Qué significa Ojo de Tigre? ¿Por qué llamarlo así? Bueno, el Ojo de Tigre es una piedra semipreciosa que se considera como un amuleto en muchas partes del mundo. Y para nosotros el mezcal justamente es eso, es un amuleto, ¿no? Es un amuleto que yo me tomo antes de una premiere, ¿no? O antes de una noche especial, o después de una buena función de teatro, ¿no? Es eso, como una especie de medio un ritual también que tenemos. Originalmente le queríamos poner amuleto, pero después nos pareció que Ojo de Tigre tenía más onda y esa es la historia del nombre. ¿Y en cifras desde hace 20 meses que iniciaste este mundo del mezcal? El mezcal sigue siendo una categoría de nicho en México. O sea, de todo el consumo de alcohol que hay en el país, el 1% es mezcal. Sin embargo, es la categoría que tiene más crecimiento de todas. El mezcal crece 30% cada año, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy interesante para nosotros entrar a este mercado con Ojo de Tigre, porque lo que queríamos cuando hicimos Ojo de Tigre era crear un mezcal para todos, ¿no? Un mezcal que fuera suave para la gente que nunca ha tomado mezcal antes y que fuera suficientemente complejo para llenarle el paladar a los nerds del mezcal, como nosotros nos consideramos también, o sea, como gente que nos gusta probar un mezcal suficientemente complejo, ¿no? Y eso lo logramos mezclando 2 agaves, ¿no? El espadín que usamos de Oaxaca y el tobalá que usamos de Puebla. Lo que queremos con Ojo de Tigre es que Ojo de Tigre se vuelva como una puerta de entrada al mundo del mezcal, ¿sabes? Hay mucha gente en México que todavía no conoce mezcal y no se diga en el mundo, ¿no? Entonces nos parece que Ojo de Tigre es un gran vehículo para que la gente empiece a probar un mezcal que sea amigable, que sea para todos, ¿no? Y que después puedan probar otros mezcales también, ¿no? A mí me gusta sentir un poco eso, ¿no? Que no solamente cuando estamos en otros países somos embajadores de Ojo de Tigre, sino somos embajadores del mezcal en general, ¿no? Y eso se ha vuelto muy, muy emocionante ahora. Algo que es interesante es que el país que más toma mezcal en el mundo no es México, es Estados Unidos, ¿no? Entonces,
por eso nos parece importante entrar a ese mercado. Entramos el 1 de septiembre, porque creo que es como la gran apuesta, ¿no? Llevar Ojo de Tigre a Estados Unidos. Oye, ¿y a qué retos te has enfrentado para producir Ojo de Tigre? O sea, desde los procesos de que a lo mejor no conocías, de adentrarte, a ver qué necesitabas para producirlo. Cuéntame el panorama general de eso. La realidad ha sido un proceso también bastante suave en ese sentido, porque creo que la clave de nuestra compañía y del éxito que ha tenido, ¿no? Como en tan poco tiempo, tiene que ver con el equipo de trabajo, ¿no? Siento que la sociedad que logramos con Ojo de Tigre es muy interesante. Mis socios llevan muchos años haciendo destilados, son unos nerds de los destilados en México, ¿no? Entonces ya tenían un camino recorrido muy importante, ¿no? Nos asociamos por otro lado también con Jorge Mondragón y con Cori Crespo, que tienen una parte más pues de agencia, ¿no? De eventos y demás. Entonces siento ahí que se hizo una sinergia interesante, ¿no? Entonces siempre me sentí muy cobijado por la gente de Casa Lumbre y fue pues eso, relativamente, no quiero decir fácil, porque no fue fácil llegar, por ejemplo, al nombre, llegar al concepto de la botella. Fue muy complicado encontrar el líquido que vas a probar, ¿no? Ese ensamble, ese balance que estábamos buscando nos tardó casi un año, ¿no? Por ejemplo, en encontrarlo. Pero digamos que ha sido un viaje y un camino, pues eso, muy amigable, muy emocionante, y al principio me preguntabas qué tan difícil ha sido combinarlo con la actuación, y en realidad ha sido muy pues como que se complementa, ¿no? Como que hay veces que me emociona más ir a los campos de agave o venir a hablar del mezcal que estar filmando, ¿no? Porque es como otra parte de mi cabeza y otra parte de mi cerebro que también disfruto mucho. La botella está inspirada en esas sanforitas de antaño, ¿no? Que particularmente yo crecí viendo en casa de mi abuelo. Mi abuelo es campesino, en San Luis Potosí, todavía vive y todavía tiene campos de cebada y de frijol, ¿no? Y yo crecí viendo en casa de mis abuelos siempre esas anforitas de metal que él usaba para llevarse al rancho, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hablar de la botella, yo tenía como muy claro que quería que se pareciera a eso, ¿no? Y que fuera algo que tenga esta onda como retro, como rústica, ¿no? Y que además pudiéramos reutilizar, ¿no? O sea, que es una botella que te tomas el mezcal y después lo puedes usar como un florero o para tomar agua, ¿no? O sea, que queríamos que fuera eso, como si bien Ojo de Tigre es sustentable, queremos que todo lo que tiene que ver con la marca pues también represente eso, ¿no? Y justamente del futuro de la marca ya lo lanzaste en Estados Unidos. ¿Eran planes que tenías desde que iniciaste o se fue dando conforme la marca? Todos teníamos como sueños, ¿no? Y como ideas de cosas que podían pasar, pero la verdad es que el crecimiento de Ojo de Tigre ha sido muy rápido. Los planes que teníamos, siempre nos pasa que los planes que tenemos para dentro de 2 años se cumplen en 1 año, ¿no? Y eso tiene que ver con la respuesta de la gente, con el equipo de trabajo que hemos logrado tener, no solamente los socios, sino a mí me toca ser como la cara del mezcal, ¿no? Y estoy enfrente aquí platicando contigo, pero somos más de 60 o 70 personas en la compañía, por ejemplo, ¿no? Y nuestros embajadores, Juan Valderrama y Dafne, también hacen un trabajo extraordinario creando cócteles nuevos, hablando de la mixología. ¿Sabes qué siento con el mezcal? Que es como una especie de conquista que vas haciendo poco a poco, ¿no? Enseñándole a la gente qué es el mezcal, ¿no? Porque había muchos prejuicios antes, ¿no? Y la gente como que el mezcal puede llegar a ser intimidante a veces si no lo conoces, y la verdad es que no tiene por qué serlo, ¿no? Es una bebida muy suave, muy noble. Si no la mezclas con nadie más, no te da cruda al día siguiente, ¿no? Incluso también es una bebida que no tiene tantas calorías, ¿no? Entonces, como que por todos lados es muy amigable, ¿no? Y creo que por eso ha sido el éxito del mezcal hasta ahora. Y justamente lo del maridaje, ¿con qué crees para ti que sea el maridaje perfecto para Ojo de Tigre? A mí la verdad me gusta tomármelo derecho, ¿no? Creo que
tenemos 2 bebés. Este viaje es un poco para agradecerle a la gente el crecimiento de la marca, pero también es para presentar al nuevo integrante de la familia, que es el Ojo de Tigre reposado, ¿no? Nosotros lanzamos con el joven hace 2 años y ahora estamos lanzando el reposado. El reposado es nuestro mezcal, solamente que está añejado en barricas de 4 a 6 meses. Y la diferencia es que es un mezcal un poco más dulce, ¿no? Sigue siendo un mezcal suave, es un poco más dulce y es ideal para la gente que es muy fan del tequila, que no le ha dado el golpe todavía al mezcal y que de alguna manera se vuelve como una puerta de entrada al universo del mezcal, ¿no? A mí me gusta tomarlo derecho. El joven creo que se lleva muy bien con naranja, con sal de gusano. El reposado se lleva muy bien con, no sé, con piña tatemada, con frutos secos, con nueces, ¿no? Y los dos son muy versátiles con el tema de la mixología, por ejemplo, ¿no? O sea, con los dos puedes hacer muy buenos cócteles. Y bueno, ahora, ves que con el tema de la pandemia, Ojo de Tigre apoyó a restaurantes mexicanos. Sí. ¿Qué tienes que decirnos de eso? O sea, ¿por qué hacer una marca que también sea solidaria con la comunidad mexicana y 100%, o sea, mexicana, y que honre el honor mexicano? Sí, pues no lo sé, siento que hoy en día no puedes tener una marca o una compañía que no esté comprometida socialmente, ambientalmente, en todos los aspectos, ¿no? Creo que es un momento donde si no te comprometes en esos sentidos, pues no vas a tener el soporte de la gente, porque yo empiezo por mí, yo no me interesa consumir algo que no, alguna marca, o consumir algo que yo no vea que regresa algo, ¿no? También a la sociedad, que es sustentable con el medio ambiente, ¿no? Y en ese sentido, con Ojo de Tigre, en la pandemia quisimos solamente regresar un poco de lo que se nos ha dado, ¿no? Y en ese sentido, para Ojo de Tigre es fundamental el apoyo de los restaurantes y de los bartenders, ¿no? Son nuestros principales embajadores. Y como bien sabes, la industria restaurantera es una de las más afectadas por la pandemia y por el COVID, ¿no? Entonces, cuando empezó todo esto, empezamos a platicar mis socios y yo como de qué podíamos hacer. Y se nos ocurrió que lo menos que podíamos hacer era donar todas las ganancias de Ojo de Tigre durante abril y mayo. Y no solamente eso, sino que queríamos, como nosotros, doblar ese número como Ojo de Tigre. Nos llevó un tiempo como entender cómo lo íbamos a hacer y qué íbamos a hacer con ese recurso después, ¿no? Y se puso muy interesante porque de la mano con la gente de culinaria mexicana, el San Pedro Mexican Relief, que son un grupo restaurantero de Monterrey, y con el Bartenders Guild, ¿no? Que es como este conjunto, esta agrupación de bartenders en México, logramos apoyar a más de 350 familias y a 70 restaurantes o centros de consumo en México. Y fue muy lindo porque en realidad, pues sí lo hicimos nosotros, pero lo hicimos con la gente. O sea, la gente fue la que se sumó a la causa y la gente fue la que compró las botellas en línea, ¿no? Porque todo esto era a través de ventas en línea, porque al ser la pandemia no ibas a la tienda a comprarte tu mezcal, ¿no? Entonces la gente vio la campaña en sus casas, se conectó, se conmovió, pidieron sus botellas y gracias a ellos pudimos hacer esto. ¿En dónde encontramos Ojo de Tigre? Ojo de Tigre lo puedes encontrar en la Europea, en Vinoteca, en Amazon, lo puedes comprar en línea. Y con el tema de la moda, de patrocinar un Fashion Week México, ¿cómo ves la alianza de bebida con moda? ¿Tiene que una relación? ¿Por qué patrocinar Fashion Week? Siento que Ojo de Tigre siempre ha tenido una relación muy íntima con el Fashion Week, porque Cory Crespo, que es una de las cabezas principales del Fashion Week, es uno de nuestros socios, ¿no? Entonces siempre ha ido de la mano y Cory se encarga siempre de que Ojo de Tigre esté ahí, ¿no? Donde está sucediendo lo más interesante con la moda en México. Y sumando lo que me preguntaste ahorita, creo que también se hizo una sinergia muy interesante con Carla Fernández, ¿no? Cuando hicimos lo de la campaña en la pandemia, también de la mano de Carla Fernández se diseñó un tapabocas para gente que trabajaba en centros de consumo y pudimos hacer una donación, no me acuerdo exactamente cuántos, pero eran muchos tapabocas para restaurantes y centros de consumo. Okay. Personalmente, ¿qué significa Ojo de Tigre para ti? ¿Cómo te sientes de emprender con esta marca que ha crecido brutalmente? Pues me siento muy contento, siento que es una parte muy importante de mi vida ya, o sea, es mi compañía, ¿no? Es algo que
me ha dado muchas satisfacciones, muchas alegrías, mucho aprendizaje, ¿no? Y pues sí, es algo que disfruto mucho, pues, ¿no? Cuando pienso en el camino desde hace 3 años que tuvimos la idea hasta ahora, pues sí ha sido muy lindo y ha sido como cerrar un ciclo también muy especial, porque yo antes de estudiar actuación estudié marketing, y estudié marketing porque era como mi plan B, porque mis papás no querían que fuera actor, ¿no? Como que no sabían bien cómo yo iba a ser actor, ¿no? Entonces fue como mi plan B estudiar marketing, y mientras estudiaba marketing todo el tiempo decía, esto es una pérdida de tiempo, ¿no? ¿Por qué estoy estudiando esto? Esto no me va a servir nunca en la vida. Y curiosamente, pues eso, los caminos luego son muy misteriosos, y cuando lanzamos nuestra marca de mezcal me di cuenta que todos esos estudios que había tenido en marketing al final del día se habían materializado haciendo este mezcal, ¿no? Entonces como que se cerró un círculo ahí muy interesante de lo que para mí era un plan B, que ahora no es un plan B, sino que es un plan igual de importante que el de mi carrera como actor y como productor. El mundo del mezcal siempre ha sido muy interesante para mí, y nada, estamos muy contentos. Luis Gerardo, ¿cómo defines tu estilo de vida? ¿Cómo te defines a ti mismo? Estoy muy loco, soy muy soñador, soy muy perfeccionista, siempre estoy pensando en lo que sigue, pero también cada vez trato más de estar aquí presente, ¿no? Okay. La palabra mezcal en ti, ¿qué significa o qué es lo que quieres transmitir con el mezcal en ti? Sí, siento que el mezcal es de los productos más, no, ni siquiera diría de los productos, de las cosas, de las herencias más interesantes que tenemos en México, ¿no? O sea, creo que es de esas cosas que a mí cuando viajo, cuando estoy filmando una película en otro país o cuando estoy de vacaciones en otro lugar, es algo de lo que me gusta hablar, es algo que me gusta que la gente conozca de México, ¿no? Creo que es algo de lo que debemos estar muy orgullosos, porque es un gran destilado, porque es un gran producto, y porque tiene muchísima historia, y porque es muy complejo, y porque es artesanal, porque todo lo que implica el mezcal es muy especial, ¿no? Tiene mucha historia, y creo que eso vale la pena, presumirse y contarse. Mira, esta pregunta la dejo al final porque siento que es un poco delicada y la verdad no conozco nada de ese tema. Uh-huh. Pero resulta ser que por ahí en algún video hace algún tiempo vi que los agaveros Uh-huh. decían que sus tierras las estaban adueñando los productos del mezcal Uh-huh. o del tequila o algo así, Uh-huh. y que prontamente se iban a extinguir el agave. Sí. ¿Qué opinas de eso? ¿O qué me puedes dar con Lo respecto a eso? Lo más importante para nosotros con Ojo de Tigre es el tema de la sustentabilidad. Nosotros decimos que somos un mezcal sustentable porque somos un mezcal sustentable en el sentido de que estamos hechos de espadín y de tobalá. El tobalá es uno de los agaves más difíciles de conseguir, y es un agave que es silvestre, es un agave que generalmente cuando se hace mezcal la gente va a la montaña o a donde vaya y lo corta, hace el mezcal y se acaba el tobalá, ¿no? Nosotros tuvimos la fortuna de encontrar un maestro mezcalero en Puebla que tuvo la visión hace muchos años de sembrar unos campos gigantescos de tobalá, y eso es lo que nos permite hacer el mezcal de manera sustentable. Creo que cuando haces un mezcal tienes que encontrar la manera justamente de eso, ¿no? De poder garantizar tu cadena de producción, y eso, que sea sustentable y que no justamente te termines el agave que estás utilizando. Hola gente del Sol de México, soy Luis Gerardo Méndez y los invito a que prueben muy pronto nuestro mezcal Ojo de Tigre.